Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a DAI Tecnología, un canal donde compartimos conocimientos, experiencias de vida. Yo soy Diana, si eres nuevo o nueva por aquí, y estoy encantada de que estés aquí. Hoy quiero responder algunas preguntas acerca de backend and frontend. Este video es especial para Henry, que me lo pidió, así que un saludo, Henry, aquí va el video. Habría que desglosarlo, qué tecnologías usaría en cada caso. Bueno, vamos a ver qué encontramos y si te interesa, ya sabes, vamos a empezar. Según Wikipedia, en ingeniería de software los términos frontend y backend se refieren a la separación de roles entre la capa de presentación y la capa de acceso a los datos. En el modelo cliente-servidor, el cliente generalmente se considera el frontend y el servidor generalmente se considera el backend, incluso cuando parte del trabajo de presentación se realiza en el servidor. Entonces, en otras palabras, estaríamos considerando frontend a todas esas tareas responsables de la visualidad de cualquier tipo de software, ya sea para aplicación móvil o como para escritorio o un sitio web. Todas esas solicitudes que hacemos continuamente en la aplicación o en el sitio, los desarrolladores frontend deben tener la creatividad para mostrar esos datos, ya que dependerá cuán ameno y dinámico sea la interacción de nuestro software con el usuario final. Hablamos de colores, fuentes, imágenes, interacciones. Se preguntarán, ¿y qué debe conocer un desarrollador frontend para hacerlo? Bueno, la Wikipedia decía algo sobre tendríamos que conocer lenguajes de marca y web como HTML, CSS, JavaScript y bibliotecas auxiliares utilizadas habitualmente en estos idiomas como Sass o jQuery, framework como React, Angular, JS o Vue. Si no sabes qué es un framework, te voy a dejar el video por aquí que hice recientemente. Sería bueno saber rendimiento web, diseño web adaptable, problemas de compatibilidad entre navegadores y soluciones alternativas, automatización para transformar y agrupar archivos JavaScript, reducir el tamaño de las imágenes con herramientas como Webpack o Gulp, JS, optimización de motores de búsqueda es muy importante, uso básico de herramientas de edición de imágenes como GIMP o Photoshop. Pero esto no quiere decir que lo debas saber todo para que puedas ser un desarrollador frontend. Solo te menciono algunas cosas que deberías saber para convertirte en uno como tal, ¿no? Si es que quieres dominar este campo y te apasiona el tema de desarrollo front en toda la parte visual. A mí me encanta asociarlo con la creación de un auto desde cero. Ahí entran en juego varios roles y ninguno más importante que otro. Desde el que piensa en cómo se va a ver el carro, el color que va a tener, cómo se van a ver los espejos, el diseño, el color de la pizarra, los controles de la velocidad, todo eso entra dentro del frontend, y entonces pasaría lo mismo con el motor y la transmisión, entraría lo que es el backend. Entonces, ¿qué pasaría con el backend? Bueno, si ya tenemos claro qué cosa es el frontend, pues será mucho más sencillo entender lo que se refiere al término del backend, ya que sería todo lo contrario. Si uno se ocupa de toda la visualidad, en el área del backend sucede todo lo que el usuario no ve. Es decir, todo lo que se espera, pero no se ve. Todo lo que hace posible el resultado de ciertas solicitudes y datos hechas por el usuario. Volviendo al ejemplo del carro, pues yo quiero que el Audi alcance una velocidad X como usuario, y para que esto suceda, el mecánico tiene que hacer una preparación en el carro, ponerle ciertas cosas que yo no sé, pero un montón de cosas. Asimismo, el desarrollador backend se encarga del programa, es decir, programa, modifica, accede a APIs, consulta bases de datos, modifica los datos y desarrolla funciones para presentar ese resultado de las solicitudes que el usuario está esperando. ¿Comprenden? Entonces, ¿qué debe saber? ¿Qué lenguaje debe conocer un desarrollador backend? Lenguajes de comando como PHP, Python, Ruby, Perl, Node.js, lenguajes compilados como C#, Java, Go, marco de pruebas automatizados para este lenguaje que se está utilizando, acceso a los datos de la aplicación, lógica empresarial de la aplicación, administración de base de datos, escalabilidad, alta disponibilidad, problemas de seguridad, autenticación y autorización, arquitectura de software, transformación de datos, métodos de software de respaldo. Todas estas son algunas de las tecnologías y roles que puede tener
un desarrollador backend. Nada, que en el mundo del desarrollo se ha logrado hacer especializaciones en cada área para que así tener mejores resultados y más rápido, por supuesto. No es lo mismo que una sola persona se ocupe de todo a que en un gran proyecto haya diferentes grupos. Creo que se entiende. Y como tip final, es importante saber qué se considera full stack. Bueno, para eso quiero saber si entendieron lo anterior y con sus palabras me dejen en los comentarios para ustedes qué es un full stack. Y el full stack se encarga de gestionar acciones de desarrollo de ambas partes. Es un buen conocedor de diferentes lenguajes de programación. Tiene larga experiencia y domina ciertas cosas en el desarrollo de un proyecto. De manera general, estos expertos se basan en desarrollar la arquitectura y la estructura, estando al centro del proyecto y desarrollo y coordinando las acciones mediante el ciclo de desarrollo del software. Nada, ¿qué les ha parecido? ¿Han logrado entender más o menos a qué se refiere el frontend y el backend? Déjenme un comentario y suscríbanse si no lo han hecho a mi canal para que todas las semanas aprendan algo nuevo. Hay que cultivar la mente, ¿verdad? Ha sido un placer compartir esto con ustedes. Nos vemos en el siguiente. Espero que les haya gustado. Déjenme un like. Un beso bien grande. Chao. Nos vemos en el siguiente.